Hombre rico abandona a su novia y luego ella da a luz a cuatrillizos. Bienvenidos, dejen su like, suscríbanse y activen las notificaciones. Ricardo Duarte se encontraba en su lujoso penthouse, observando la vista panorámica de la ciudad desde los ventanales que cubrían la pared completa. Había terminado una importante llamada de negocios, una más en la larga lista de transacciones exitosas que lo habían llevado a la cima del mundo corporativo. A sus 40 y pocos años, Ricardo tenía todo lo que alguna vez había deseado: riqueza, poder y una vida rodeada de lujos. Pero esa tarde, mientras guardaba su teléfono en el bolsillo interior de su impecable traje de diseñador, una sensación de vacío se apoderó de él. Era una inquietud que no lograba identificar con claridad, pero que se manifestaba en momentos como este, cuando la soledad y el silencio del penthouse lo envolvían. Miró su reflejo en el cristal, ajustando la corbata de seda. Era un hombre de presencia imponente, con el cabello entrecano perfectamente peinado y ojos azules que, aunque penetrantes, parecían ocultar algo más profundo. Se obligó a apartar la mirada y decidió que necesitaba distraerse, salir y dejar atrás esos pensamientos incómodos. Recordó el evento de caridad al que había sido invitado esa noche. Aunque no solía disfrutar de ese tipo de eventos, asistir le permitiría mantener las apariencias, y más importante aún, evitar enfrentarse a su propia introspección. Tomó su abrigo y salió de su penthouse, decidido a olvidar cualquier resquicio de culpa que pudiera estar aflorando. Al otro lado de la ciudad, en un barrio suburbano, Clara Duarte estaba inmersa en su rutina diaria. La modesta casa donde vivía con sus 4 hijos era un refugio de calidez y amor, aunque pequeña en comparación con el palacio que alguna vez compartió con Ricardo. Era una tarde agitada, como todas las demás. Clara, con su cabello castaño recogido en una coleta y vestida de manera sencilla pero elegante, coordinaba las tareas de la casa mientras sus hijos terminaban sus deberes escolares. Lucas, el mayor, ayudaba a sus hermanos menores, mientras que Mateo, siempre curioso, hacía preguntas sin cesar. Justo cuando Clara estaba preparando la cena, sonó su teléfono. Era Alejandro, el hermano de Ricardo y su mayor apoyo desde que se había quedado sola. Alejandro le recordaba el evento de caridad al que habían sido invitados. Clara, inicialmente reacia, sabía que asistir a eventos como ese era importante, no solo para ella, sino para sus hijos. Era una manera de demostrarles que, a pesar de todo lo que habían pasado, ella había salido adelante. Suspiró profundamente antes de responder que asistiría. La idea de enfrentarse a su pasado la asustaba, pero también la motivaba a mostrar la fortaleza que había cultivado durante todos esos años de lucha. De regreso en su penthouse, Ricardo estaba listo para el evento. Se había puesto uno de sus trajes más elegantes, y mientras ajustaba los últimos detalles de su apariencia frente al espejo, no pudo evitar que sus pensamientos regresaran a Clara. Hacía años que no la veía, pero la culpabilidad y el remordimiento seguían latentes, aunque siempre trataba de enterrarlos bajo su exitosa fachada. Se preguntó fugazmente qué habría sido de ella, pero inmediatamente desechó la idea. No quería pensar en eso. Había tomado decisiones difíciles en el pasado, y aunque sabía que muchas de ellas no habían sido las correctas, su orgullo lo empujaba a seguir adelante, sin mirar atrás. Esa noche, decidió que lo único que importaba era mantener su imagen de hombre exitoso y poderoso. Con esa determinación, salió hacia el evento. El salón de baile del lujoso hotel estaba lleno de la élite de la ciudad. Ricardo se movía entre ellos con facilidad, intercambiando saludos y comentarios superficiales, pero su mente estaba en otra parte. Había algo en el ambiente que lo hacía sentir intranquilo, aunque no podía identificar qué era. Mientras conversaba con uno de sus colegas, su mirada se desvió hacia la entrada del salón. Una figura familiar capturó su atención. Era Clara. Entró acompañada de Alejandro, y aunque su presencia debía haber sido esperada, Ricardo sintió que el aire se volvía más denso, como si el tiempo se hubiera detenido. Clara estaba hermosa, como siempre, pero había algo en ella que había cambiado. Había una determinación en su porte, una fuerza interna que no recordaba haber visto antes. Alejandro, a su lado, la miraba con una mezcla de admiración y protección.
Ricardo sintió que su corazón se aceleraba. Aunque no quería admitirlo, la presencia de Clara en el mismo lugar lo descolocaba por completo. Sus miradas se cruzaron desde la distancia, y en ese momento, todos los recuerdos reprimidos volvieron a inundar su mente. No sabía qué hacer, pero sabía que no podía ignorarla. Después de varios minutos de deliberación interna, Ricardo decidió que debía acercarse a Clara. No podía evitarlo. Había algo en su interior que lo empujaba hacia ella, una mezcla de curiosidad y remordimiento que no podía ignorar. Se disculpó de la conversación en la que estaba inmerso y caminó hacia donde Clara y Alejandro estaban hablando. Cada paso que daba aumentaba su ansiedad, pero también su determinación. Cuando finalmente llegó a su lado, Clara lo miró con una expresión que era difícil de leer. Había una mezcla de sorpresa, dolor y algo más que Ricardo no podía identificar. La conversación que siguió fue tensa, llena de silencios incómodos y palabras medidas. Ricardo intentó disculparse de manera indirecta, mencionando que era bueno verla después de tanto tiempo, pero Clara, aunque educada, no mostró mucho interés en prolongar la charla. El encuentro reabrió viejas heridas en ambos. Ricardo se dio cuenta de que, aunque había intentado seguir adelante, el pasado no se podía enterrar tan fácilmente. Por otro lado, Clara se sentía vulnerable, pero también orgullosa de lo que había logrado sin él. Después de unos minutos, la conversación terminó de manera abrupta, dejando a Ricardo con más preguntas que respuestas. Ricardo se alejó de Clara, pero no pudo dejar de pensar en ella. Se dirigió a una mesa para tomar una copa de vino, tratando de procesar lo que acababa de suceder. Mientras lo hacía, vio a un grupo de niños entrar al salón, buscando a alguien. Fue entonces cuando lo vio. Uno de los niños, un chico que no podía tener más de 10 años, lo miró fijamente. Ricardo sintió un escalofrío recorrer su cuerpo cuando notó algo familiar en esos ojos azules que lo observaban. Eran los mismos ojos que veía en el espejo cada mañana. El niño se acercó a Clara, quien lo recibió con una sonrisa y un abrazo. De repente, todo comenzó a encajar en la mente de Ricardo. Estos niños, o al menos uno de ellos, podrían ser suyos. La posibilidad lo dejó atónito, y la necesidad de conocer la verdad se convirtió en algo urgente e ineludible. De regreso en casa, Clara intentó mantener la normalidad para sus hijos. Les preparó la cena y les ayudó a acostarse, pero por dentro, estaba agotada emocionalmente. El encuentro con Ricardo había removido muchas emociones que creía tener bajo control. Alejandro, quien había notado la tensión durante todo el evento, se acercó a Clara después de que los niños se durmieran. Sin necesidad de muchas palabras, entendió que el reencuentro con Ricardo la había afectado profundamente. La abrazó, y Clara se permitió un momento de vulnerabilidad, apoyándose en él. Sabía que Alejandro estaba preocupado por lo que podría suceder si Ricardo intentaba volver a sus vidas, y ella compartía esa preocupación. Pero más que nada, temía por el impacto que todo esto podría tener en sus hijos, quienes no sabían nada sobre su verdadero padre. Mientras se acurrucaba en los brazos de Alejandro, Clara reflexionó sobre el futuro. Sabía que, de alguna manera, Ricardo podría intentar acercarse a sus hijos, y tenía que estar preparada para enfrentarlo. Aunque había superado muchas adversidades, esta era una batalla que aún no sabía cómo ganar. La tensión entre el pasado y el presente había sido reavivada, y Clara comprendía que no podría evitar enfrentarse a la verdad por mucho más tiempo. La pregunta era, ¿cómo protegería a sus hijos de un hombre que apenas conocían, pero que tenía derecho a conocerlos? La respuesta a esa pregunta la atormentaría en los días venideros, marcando el comienzo de una serie de decisiones difíciles que cambiarían el curso de sus vidas. Ricardo Duarte no pudo dormir esa noche. Después del encuentro con Clara en el evento de caridad, su mente no dejaba de darle vueltas a la posibilidad de que aquellos niños fueran suyos. La semejanza era innegable, especialmente en los ojos del niño que lo había mirado fijamente. Ricardo, que había pasado años enterrando el remordimiento bajo su éxito, ahora se encontraba enfrentado a un torbellino de emociones que lo hacían sentirse vulnerable e impotente. Al amanecer, decidió que no podía seguir en la incertidumbre. Necesitaba saber la verdad.
Contactó a un investigador privado, un hombre conocido por su discreción y eficacia. Le dio instrucciones claras. Debía averiguar todo lo posible sobre Clara y sus hijos, desde su dirección actual hasta cualquier detalle que pudiera confirmar o desmentir sus sospechas. Ricardo sabía que estaba cruzando una línea, pero no le importaba. La posibilidad de haber abandonado a sus propios hijos lo estaba devorando por dentro. No podía seguir con su vida sin saber la verdad. Mientras tanto, en la casa de Clara, la vida continuaba su curso habitual. A pesar de la tensión que aún sentía después del encuentro con Ricardo, Clara se esforzaba por mantener la normalidad para sus hijos. Preparaba el desayuno, ayudaba a los niños con sus tareas y los acompañaba al colegio. Lucas, el mayor, notaba el cansancio en el rostro de su madre, pero no decía nada. Sabía que ella siempre había sido fuerte, y no quería añadir más preocupaciones a su carga. Durante el día, Clara intentó concentrarse en su trabajo, pero su mente seguía regresando a Ricardo. La forma en que la había mirado, las preguntas implícitas en su mirada. Sabía que este encuentro no era el final. Ricardo era un hombre persistente, y tarde o temprano, intentaría saber más. Esa tarde, mientras los niños jugaban en el jardín, Clara sintió una extraña sensación de ser observada. Miró a su alrededor, pero no vio nada inusual. Sin embargo, la inquietud permaneció, y decidió llamar a Alejandro. Un par de días después, el investigador privado llamó a Ricardo con una primera pista. Había encontrado la dirección actual de Clara, así como su lugar de trabajo. Además, había recopilado información sobre los niños. Nombres, edades y detalles básicos que, aunque no confirmaban nada con certeza, fortalecían la posibilidad de que fueran sus hijos. Ricardo sintió una mezcla de alivio y ansiedad. Ahora tenía un punto de partida, pero también sabía que acercarse a Clara y a los niños no sería fácil. Tenía que hacerlo con cautela, sin despertar sospechas, especialmente en Alejandro, quien claramente había estado cuidando de ellos todos estos años. Decidió que lo mejor sería observar desde la distancia antes de hacer cualquier movimiento. Quería entender mejor la vida que Clara había construido sin él, y más importante aún, quería asegurarse de que sus hijos estuvieran bien. Esa noche, después de recibir la llamada de Ricardo, Clara no pudo ocultar su preocupación frente a Alejandro. Sabía que algo estaba mal, y Alejandro también lo percibió. Decidió confrontarla de manera gentil pero directa. Clara, sé que algo te está molestando desde el evento. Puedes confiar en mí, siempre hemos sido honestos el uno con el otro, dijo Alejandro, con una preocupación genuina en su voz. Clara dudó por un momento, pero luego decidió contarle lo que sentía. Le confesó que temía que Ricardo estuviera detrás de esa extraña sensación de ser observada. Alejandro se tensó, su instinto protector se activó inmediatamente. Le prometió a Clara que la protegería a ella y a los niños, y que no dejaría que Ricardo los lastimara nuevamente. Alejandro sabía que sus sentimientos por Clara complicaban las cosas, pero también sabía que lo más importante era el bienestar de los niños y de ella. Ricardo decidió actuar con cautela. Se estacionó a una distancia segura de la casa de Clara y observó desde lejos. Desde su automóvil, vio cómo Clara llevaba a los niños al colegio por la mañana y cómo los recogía por la tarde. La rutina de su familia, que había sido completamente ajena a él, se desplegaba ante sus ojos, y cada detalle lo llenaba de una mezcla de culpa y nostalgia. Mientras observaba a los niños jugar en el jardín, se dio cuenta de cuán ausente había estado en sus vidas. El remordimiento lo golpeó con fuerza. ¿Cómo había permitido que su miedo al compromiso lo llevara a este punto? ¿Cómo había dejado que la ambición lo cegara tanto? Decidió que no podía seguir observando desde las sombras. Necesitaba saber la verdad y necesitaba hacer algo al respecto. Tomó la decisión de enfrentarse a Clara para obtener respuestas. Clara, por su parte, sentía que la presión se acumulaba. No podía ignorar la creciente sensación de que Ricardo estaba cada vez más cerca de descubrir la verdad. Sabía que el enfrentamiento era inevitable, pero no estaba preparada para ello. Cada noche, después de que los niños se dormían, Clara se encontraba debatiendo internamente sobre qué hacer.
Alejandro le había ofrecido su apoyo incondicional, pero ella sabía que debía enfrentarse a Ricardo sola. Esta era una batalla que tenía que librar por el bien de sus hijos. Finalmente, decidió que no podía seguir huyendo. Tenía que proteger a sus hijos, pero también debía asegurarse de que Ricardo entendiera las consecuencias de sus acciones. No permitiría que su presencia desestabilizara la vida que había construido con tanto esfuerzo. Ricardo, armado de valor y decidido a obtener respuestas, decidió que era momento de enfrentar a Clara. Sabía que este encuentro podría ser decisivo no solo para él, sino también para el futuro de los niños. No sabía cómo reaccionaría Clara, pero estaba preparado para aceptar las consecuencias de sus decisiones pasadas. La tensión aumentó mientras Ricardo se dirigía a la casa de Clara. Mientras conducía, repasaba mentalmente lo que iba a decir, pero las palabras parecían desvanecerse ante la magnitud de lo que estaba a punto de enfrentar. Finalmente, llegó a la calle donde vivía Clara y estacionó frente a la casa. Se quedó sentado en el auto por un momento, observando la luz que salía de las ventanas. Sabía que dentro de esa casa estaba la verdad que había evitado durante tantos años. Ricardo se encontraba frente a la puerta de la casa de Clara, su corazón latiendo con fuerza mientras trataba de ordenar sus pensamientos. Sabía que este momento cambiaría todo. Finalmente, respiró hondo y tocó la puerta. Los segundos que siguieron parecieron eternos hasta que Clara abrió la puerta. Al verlo, su expresión pasó del desconcierto a una fría determinación. «Ricardo», dijo ella, su voz firme aunque sus ojos reflejaban una mezcla de emociones. «Clara, necesito hablar contigo», respondió él, intentando mantener la calma. «Es importante». Clara lo miró por un largo momento antes de abrir la puerta por completo y permitirle entrar. La tensión en el aire era palpable. Ricardo siguió a Clara hasta la sala, donde ambos se sentaron, pero el silencio era ensordecedor. «Quiero respuestas, Clara», comenzó Ricardo finalmente, su voz quebrándose ligeramente. «Son mis hijos». Clara cerró los ojos por un momento, luchando con las palabras. Sabía que este día llegaría, pero enfrentarlo en realidad era mucho más difícil de lo que había imaginado. «Sí, Ricardo», admitió finalmente. «Son tus hijos». La verdad salió a la luz con esas palabras, y Ricardo sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. No había esperado que la confirmación lo afectara tanto, pero lo hizo. Una mezcla de alivio, culpa y una tristeza abrumadora lo invadieron. Había perdido tantos años, tantos momentos. «¿Por qué no me lo dijiste?», preguntó, su voz llena de un dolor que no había sentido en años. Clara lo miró, sus ojos llenos de una combinación de rabia contenida y dolor. «Porque cuando te fuiste, dejaste claro que no querías esta vida. No iba a rogarte que volvieras». Ricardo sintió que las palabras de Clara lo atravesaban como cuchillos. Sabía que tenía razón, pero eso no hacía que el peso de su culpa fuera más fácil de llevar. Había abandonado no solo a Clara, sino a sus propios hijos, y ahora ese pasado lo estaba alcanzando. «Lo sé», dijo en voz baja, su mirada fija en el suelo. «No hay excusa para lo que hice. Pero quiero enmendarlo. Clara. Quiero ser parte de la vida de nuestros hijos». Clara lo observó en silencio. Sabía que Ricardo estaba siendo sincero, pero también sabía que no podía simplemente dejarlo entrar en sus vidas sin más. «Ricardo, no es tan simple», respondió ella finalmente. «Han pasado muchos años, y los niños no te conocen. No puedo permitir que entres y salgas de sus vidas como te plazca». Ricardo asintió lentamente, entendiendo las reservas de Clara. Sabía que tendría que ganarse su confianza, y lo más importante, ganarse el derecho a ser padre de sus hijos. «Haré lo que sea necesario, Clara», dijo con firmeza. «Solo dame la oportunidad». Justo cuando Ricardo y Clara estaban hablando, la puerta de la casa se abrió, y Alejandro entró. Al ver a Ricardo, su expresión se endureció inmediatamente. «¿Qué está haciendo aquí?», preguntó, dirigiendo su pregunta a Clara. Clara, sintiendo que la situación se salía de control, intentó calmar a Alejandro. «Alejandro, por favor, tranquilízate».
Ricardo vino para hablar sobre los niños. Hablar sobre los niños. Alejandro repitió, su voz cargada de incredulidad. Ahora quiere hablar sobre los niños después de tantos años. Ricardo se levantó para enfrentar a su hermano. Alejandro, sé que he cometido errores, pero ahora estoy aquí para enmendarlos. Quiero ser parte de la vida de mis hijos. La tensión entre los dos hermanos era palpable. Alejandro, que había estado presente en la vida de Clara y los niños durante todo ese tiempo, se sentía traicionado. Había hecho sacrificios, había estado allí cuando Ricardo no, y ahora, su hermano volvía para reclamar un lugar en una familia que él había ayudado a construir. ¿Y qué te hace pensar que tienes derecho a eso?, respondió Alejandro, su voz llena de frustración. Mientras la discusión entre Ricardo y Alejandro se intensificaba, los niños, que habían estado jugando en el jardín, escucharon las voces elevadas y entraron a la casa. Se detuvieron en la entrada de la sala, observando la escena con confusión y preocupación. ¿Qué está pasando, mamá?, preguntó Lucas, el mayor, mirando a su madre con incertidumbre. Clara inmediatamente intentó calmar la situación. Nada, cariño, solo estamos hablando, dijo, su voz más suave. Pero los niños no parecían convencidos. Sabían que algo no estaba bien. Ricardo se giró para ver a los niños, su corazón latiendo con fuerza. Era la primera vez que los veía tan de cerca desde que había confirmado que eran suyos. Hola, chicos, dijo, tratando de mantener su voz firme pero amigable. Los niños lo miraron con curiosidad, pero también con una cierta distancia. No sabían quién era este hombre que hablaba con su madre y discutía con Alejandro. Ricardo sentía que había una barrera que tendría que superar, y no sería fácil. Después de que los niños salieron de la sala, Clara decidió que era hora de tener una conversación más seria. Sabía que no podían seguir con esa tensión y que había demasiados sentimientos no resueltos entre los tres. Alejandro, dijo, mirando a su cuñado con seriedad. Sé que esto es difícil para ti, y para mí también lo es. Pero tenemos que encontrar una manera de manejar esto juntos. Alejandro, aún frustrado, asintió. Clara, he estado aquí para ti y para los niños desde el principio. No puedo soportar la idea de que Ricardo aparezca ahora y lo arruiné todo. Fue entonces cuando, sin poder contenerlo más, Alejandro confesó lo que había estado guardando durante años. Clara, te amo, dijo con una sinceridad desgarradora. He estado enamorado de ti todo este tiempo, pero nunca quise imponerte mis sentimientos. Solo quería estar aquí para ti y para los niños. Clara se quedó sin palabras. Sabía que Alejandro la había apoyado siempre, pero no había imaginado la profundidad de sus sentimientos. Ahora, se encontraba en medio de un dilema emocional que no sabía cómo resolver. Ricardo, al escuchar la confesión de su hermano, sintió una oleada de emociones. Celos, culpa, arrepentimiento. Sabía que Alejandro había hecho lo que él no había sido capaz de hacer. Estar ahí para Clara y para los niños. Sin embargo, también sabía que no podía dejar que esos sentimientos lo detuvieran. Había tomado la decisión de cambiar, y estaba decidido a seguir adelante. Entiendo cómo te sientes, Alejandro, dijo Ricardo con sinceridad. Pero no estoy aquí para causar más problemas. Estoy aquí porque he reconocido mis errores, y quiero enmendar lo que he hecho mal. Quiero ganarme el derecho de ser el padre de estos niños, y si para hacerlo tengo que competir contigo, lo haré. Pero quiero que sepas que no estoy aquí para quitarte lo que has hecho por ellos. Alejandro miró a su hermano, sus emociones divididas entre el resentimiento y la comprensión. Sabía que Ricardo estaba siendo sincero, pero eso no hacía que la situación fuera menos complicada. Esa noche, después de que Ricardo se fue, Clara se quedó sola en la sala, reflexionando sobre todo lo que había sucedido. Sabía que debía tomar una decisión por el bien de sus hijos. No podía seguir huyendo de su pasado, pero también tenía que proteger el presente que había construido. Finalmente, decidió que permitiría a Ricardo estar en la vida de sus hijos, pero bajo ciertas condiciones. No podía simplemente abrir las puertas y dejarlo entrar sin más. Tenía que ser gradual,
Y Ricardo tendría que demostrar que estaba comprometido a largo plazo. Al día siguiente, Clara llamó a Ricardo y a Alejandro para reunirse y hablar sobre su decisión. Sabía que no sería fácil, pero era lo mejor para todos. El capítulo termina con Clara preparándose mentalmente para la conversación que cambiaría el rumbo de sus vidas, dejando al lector en suspenso sobre cómo se desarrollarán las dinámicas familiares a partir de este punto. Desde la conversación que tuvo con Clara y Alejandro, Ricardo se sentía más determinado que nunca a recuperar el tiempo perdido con sus hijos. Sabía que la única manera de hacerlo era ganarse su confianza poco a poco, demostrando que estaba allí para quedarse. Decidió organizar una salida al parque con los niños, un lugar donde pudieran disfrutar, y con suerte, abrirse a él. La tarde en el parque comenzó de manera algo incómoda. Los niños, aún cautelosos, se mantenían cerca de Clara y Alejandro, observando a Ricardo con curiosidad pero sin acercarse demasiado. Ricardo, consciente de la distancia, decidió empezar despacio, invitándolos a jugar a la pelota o a los columpios. Lucas, el mayor, fue el primero en ceder un poco. Con la pelota en mano, se acercó a Ricardo, quien le sonrió agradecido. «¿Jugamos?», le preguntó Ricardo, y Lucas asintió con una leve sonrisa. A medida que el juego continuaba, los otros niños empezaron a unirse, lentamente pero con creciente entusiasmo. Ricardo sintió un alivio inmenso cuando vio que sus hijos comenzaban a relajarse en su presencia. Sin embargo, también se dio cuenta de que ganarse su afecto y confianza sería un proceso lento, que requeriría paciencia y constancia. Mientras observaba la interacción entre Ricardo y los niños desde la distancia, Alejandro no pudo evitar sentir una punzada de celos. Había estado allí desde el principio, había visto crecer a esos niños, había sido una figura paterna para ellos. Ahora, Ricardo regresaba e intentaba ocupar un lugar que Alejandro sentía que le pertenecía. Esa noche, después de regresar a casa, Alejandro confrontó a Clara. «No puedo evitar sentir que Ricardo está intentando reemplazarme», confesó, su voz cargada de frustración. «He estado aquí todo este tiempo, y ahora parece que solo porque él es su padre biológico, se espera que yo me haga a un lado». Clara, entendiendo los sentimientos de Alejandro, trató de calmarlo. «Alejandro, tú siempre serás una parte importante de nuestras vidas. Los niños te quieren y te necesitan, y eso no va a cambiar. Pero también necesitan conocer a su padre biológico. Ricardo está intentando enmendar sus errores, y no podemos negarle esa oportunidad». Alejandro sabía que Clara tenía razón, pero eso no hacía que la situación fuera más fácil de aceptar. Sentía que su lugar en la familia estaba siendo amenazado, y esa idea le resultaba insoportable. Consciente de la tensión que estaba surgiendo entre Ricardo y Alejandro, Clara decidió que era necesario intervenir antes de que la situación se saliera de control. Organizó una reunión en su casa, invitando a ambos hombres a hablar abiertamente sobre lo que estaba sucediendo. «Necesitamos poner los sentimientos sobre la mesa», comenzó Clara una vez que estuvieron sentados. «Lo que está pasando ahora es difícil para todos, pero tenemos que recordar que lo más importante son los niños». Ricardo asintió, reconociendo la verdad en las palabras de Clara. «Alejandro, nunca he querido reemplazarte. Sé cuánto has hecho por Clara y por mis hijos, y te estaré eternamente agradecido por ello. Solo quiero una oportunidad para ser parte de sus vidas, para ser el padre que no fui». Alejandro, aunque aún herido, decidió escuchar. «Entiendo lo que dices, Ricardo. Pero necesito saber que no te irás de nuevo, que estarás aquí para quedarte». Ricardo miró a su hermano directamente a los ojos. «No me iré, Alejandro. Estoy aquí para quedarme. Sé que tomará tiempo, pero estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para demostrarlo». La conversación ayudó a aliviar un poco la tensión, pero todos sabían que el verdadero desafío sería mantener esa paz y trabajar juntos por el bien de los niños. Unos días después de la reunión, Ricardo organizó otra salida al parque con los niños. Esta vez, Clara y Alejandro decidieron quedarse en casa, dándole a Ricardo la oportunidad de pasar tiempo a solas con ellos. Aunque la idea lo ponía un poco nervioso, Ricardo sabía que este era un paso importante.
La salida comenzó con un poco de timidez por parte de los niños, pero a medida que pasaba el tiempo, se fueron relajando. Ricardo los llevó a sus juegos favoritos, les compró helado y los escuchó hablar sobre sus cosas, sus amigos y sus pequeños problemas. En un momento, mientras estaban sentados en una banca tomando helado, Valentina, la más pequeña, se acercó a Ricardo y, para su sorpresa, se sentó en su regazo. «¿Eres mi papá de verdad?», le preguntó con la inocencia característica de su edad. Ricardo sintió que su corazón se detenía por un segundo. «Sí, lo soy», respondió suavemente, acariciando el cabello de Valentina. «Y estoy muy feliz de poder estar aquí contigo». La sonrisa de Valentina le iluminó el rostro, y en ese instante, Ricardo sintió que todos los esfuerzos valían la pena. Sabía que aún había mucho por hacer, pero por primera vez, sintió que estaba empezando a construir una verdadera conexión con sus hijos. Al regresar del parque, Ricardo encontró una carta en su buzón. Era de un abogado que le informaba sobre un testamento que su padre había dejado antes de morir. Intrigado, Ricardo se dirigió al despacho del abogado al día siguiente para obtener más información. Allí, el abogado le explicó que su padre siempre había sabido sobre los niños y había dejado una parte significativa de la herencia para ellos, pero había una condición. Ricardo debía demostrar ser un buen padre para poder acceder a ella. Esta revelación dejó a Ricardo atónito. «Mi padre siempre supo», murmuró para sí mismo, sintiendo una mezcla de sorpresa y culpa. Todo este tiempo, su padre había sido consciente de su abandono, y ahora, incluso desde la tumba, parecía estar empujándolo a hacer lo correcto. Ricardo salió de la oficina con una nueva determinación. No solo debía recuperar el tiempo perdido con sus hijos, sino también honrar la memoria de su padre y su legado. Esto lo motivó aún más a corregir sus errores y a demostrar que podía ser el padre que sus hijos necesitaban. La noticia del testamento llegó a oídos de Alejandro a través de Clara, quien sintió que debía ser honesta con él. Al escuchar sobre la condición del testamento, Alejandro sintió que su papel en la familia estaba siendo socavado. Todo lo que había construido parecía estar en peligro. «Clara, esto cambia todo», dijo Alejandro, su voz cargada de angustia. «Si Ricardo tiene acceso a esa herencia, su posición en la vida de los niños se fortalecerá aún más. ¿Dónde me deja eso a mí?». Clara, aunque comprensiva, sabía que no podía dejar que sus sentimientos por Alejandro nublaran su juicio. «Alejandro, entiendo cómo te sientes, pero esto no se trata de dinero. Se trata de lo que es mejor para los niños. Si Ricardo demuestra ser un buen padre, ellos se beneficiarán de tenerlo en sus vidas, y eso es lo que realmente importa». Pero Alejandro no pudo evitar sentirse amenazado. «He sido su padre en todo menos en nombre, Clara. No quiero perder eso». Clara, atrapada entre su amor por Alejandro y su deseo de hacer lo correcto por sus hijos, se dio cuenta de que la situación era más complicada de lo que había anticipado. Sabía que tenía que encontrar una manera de mantener el equilibrio entre ambos hombres en la vida de sus hijos, pero no estaba segura de cómo hacerlo. Después de la discusión con Alejandro, Clara se retiró a su habitación para reflexionar. Sabía que la situación se estaba volviendo insostenible y que tenía que tomar una decisión final sobre quién estaría a su lado y en la vida de sus hijos. Pasó varias noches en vela, sopesando todas las opciones. Pensó en lo que Ricardo había hecho para demostrar su compromiso, en cuanto había sacrificado a Alejandro por ella y por los niños, y en lo que sería mejor para sus hijos a largo plazo. Finalmente, llegó a una conclusión. Sabía que su decisión no sería fácil para ninguno de los tres, pero era la mejor opción para garantizar la estabilidad emocional y el bienestar de sus hijos. Clara convocó a Ricardo y Alejandro a una reunión en su casa para discutir el futuro de la familia. Ambos hombres llegaron tensos, conscientes de que esta conversación sería crucial para definir sus roles en la vida de los niños y de Clara. El ambiente en la sala estaba cargado de una mezcla de anticipación y nerviosismo, mientras Clara se preparaba para hablar. «Gracias a los dos por venir», comenzó Clara, su voz firme pero suave. «He estado pensando mucho sobre todo lo que ha pasado en las últimas semanas. Sé que no ha sido fácil para ninguno de nosotros, pero ahora es el momento de tomar una decisión sobre cómo seguiremos adelante.
Ricardo y Alejandro intercambiaron miradas, ambos sintiendo la gravedad del momento. Clara continuó, expresando sus sentimientos y pensamientos de manera clara. Ambos han hecho mucho por mis hijos y por mí. Ricardo, has mostrado un esfuerzo genuino por ser parte de la vida de los niños, y Alejandro, tú has sido su roca durante todos estos años. Pero necesito asegurarme de que cualquier decisión que tomemos sea la mejor para ellos. El silencio que siguió fue denso, pero ambos hombres sabían que Clara estaba siendo honesta y que cualquier resolución debía basarse en lo que fuera mejor para los niños. Ricardo, sintiendo la presión del momento, decidió hablar. Clara, lo que más temo es perder la oportunidad de ser el padre que nunca fui. Sé que he cometido errores imperdonables y que he sido egoísta, pero estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para enmendarlo. Los niños son mi familia, y haré todo lo posible por estar ahí para ellos. Su confesión fue sincera, y Clara pudo ver el dolor y la determinación en sus ojos. Ricardo continuó, su voz quebrándose ligeramente. Sé que he fallado, pero si me das una oportunidad, te prometo que no te defraudaré. No me iré de nuevo, y haré todo lo que esté a mi alcance para ser el padre que ellos merecen. Clara sintió una punzada de compasión por Ricardo. Sabía que estaba hablando desde el corazón, pero también entendía que no podía tomar esta decisión a la ligera. Alejandro, que había permanecido en silencio hasta ese momento, finalmente habló. Clara, he pensado mucho en todo esto. Sé que te amo, y que amo a esos niños como si fueran míos. Pero también sé que necesitan a su padre biológico en sus vidas, y no quiero ser un obstáculo para eso. Alejandro hizo una pausa, luchando con sus emociones. Por eso, aunque me duele, estoy dispuesto a dar un paso atrás por el bien de la familia. Los niños necesitan a Ricardo, y si él está dispuesto a ser el padre que nunca fue, creo que deberíamos darle esa oportunidad. Las palabras de Alejandro fueron un sacrificio enorme, demostrando el amor incondicional que sentía por Clara y los niños. Clara sintió que las lágrimas llenaban sus ojos, conmovida por la generosidad y el dolor evidente en la voz de Alejandro. Después de escuchar a ambos hombres, Clara se retiró a su habitación para pensar. Sabía que la decisión que tomara afectaría no solo a los niños, sino también a las dos personas que más significaban para ella. Se sentó en la cama, repasando todo lo que se había dicho, tratando de encontrar una respuesta que fuera justa y que beneficiara a todos. El peso de la decisión la abrumaba, pero sabía que no podía postergarlo más. Clara necesitaba hacer lo correcto para sus hijos, asegurarse de que tuvieran el amor y el apoyo que merecían. Finalmente, después de horas de reflexión, Clara tomó su decisión. Sabía que no sería fácil, pero estaba segura de que era lo mejor para todos. Clara reunió a Ricardo y Alejandro una vez más, y con una voz tranquila pero resuelta, les comunicó su decisión. He decidido darle a Ricardo la oportunidad de ser el padre que nunca fue. Creo que es importante que los niños lo conozcan y que él forme parte de sus vidas. Ricardo sintió una ola de alivio y gratitud, pero antes de que pudiera hablar, Clara continuó. Pero también quiero que Alejandro siga siendo una parte integral de nuestras vidas. Los niños te quieren y te necesitan, Alejandro, y no quiero que eso cambie. Ambos hombres asintieron, comprendiendo la magnitud de la decisión de Clara. Ricardo aceptó con humildad, consciente de que tenía mucho que demostrar y sabiendo que el camino por delante sería largo y desafiante. Alejandro, aunque herido, aceptó su papel, decidido a continuar siendo una figura paterna en la vida de los niños, formando una unidad familiar inusual pero efectiva. Con la decisión tomada, la familia comenzó a adaptarse a la nueva dinámica. Ricardo se dedicó a ganar la confianza de sus hijos, pasando tiempo con ellos, apoyándolos en sus actividades y mostrando un compromiso real y constante. Cada día se esforzaba por demostrar que estaba allí para quedarse. Los niños, aunque al principio cautelosos, empezaron a aceptar la presencia de Ricardo en sus vidas. Lucas, el mayor, fue el primero en acercarse, seguido por los otros, que poco a poco comenzaron a ver a Ricardo como un padre. Mientras tanto, Alejandro seguía siendo un pilar de apoyo, brindando el amor y la estabilidad que siempre había ofrecido.
Clara observaba cómo la familia encontraba un nuevo equilibrio. Aunque el camino había sido arduo y lleno de desafíos, veía que sus hijos estaban felices, rodeados del amor y el apoyo de ambos hombres. Eso era lo más importante para ella. La historia culmina con una escena de la familia unida, disfrutando de un día soleado en el parque, un lugar que se había convertido en un símbolo de los momentos felices que compartían. Ricardo, Clara, Alejandro y los niños reían juntos, jugando y disfrutando del tiempo en familia. Mientras observaba a sus hijos correr y jugar, Clara sintió una paz interior que no había experimentado en mucho tiempo. Sabía que la familia que habían formado era única, pero también sabía que estaba llena de amor y comprensión. Ricardo, sentado en la hierba, observaba a sus hijos con una sonrisa en el rostro. Sabía que aún había mucho por hacer, pero también sabía que había dado los primeros pasos importantes hacia la redención. Alejandro, por su parte, se sentía en paz con su papel en la familia, sabiendo que, aunque no era el padre biológico, siempre tendría un lugar especial en los corazones de Clara y de los niños. La historia termina con un sentimiento de esperanza y renovación, dejando abierta la posibilidad de un futuro próspero y lleno de amor para todos. Aunque el camino fue arduo, habían encontrado una manera de estar juntos por el bien de los niños, formando una familia que, aunque no convencional, era fuerte y unida. Deja tu like y activa las notificaciones para no perderte la próxima. Un gran abrazo. Hasta luego.